buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Los programas anteriores del año, pues, nos hemos dedicado a América Latina en general y el último a Bolivia en particular, por supuesto, sin descuidar el resto del hemisferio. El programa de hoy, pues, espero que sea igualmente interesante. Vamos a tratar la situación política, económica y social de Estados Unidos. Y para eso, pues, he invitado a dos viejos amigos y a dos amigos de esta casa también. Al analista político demócrata Héctor Caraballo y al periodista y escritor Alberto Müller. Con ambos vamos a tratar de introducirnos en la política de este país y acercarnos un poco a la realidad que todos vivimos y, por supuesto, también tratar de encontrar una bolita de cristal que nos permita considerar algunos aspectos del futuro. Héctor, Alberto, gracias por estar acá. Encantado de estar contigo. Gracias y un saludo a tus amigos oyentes. Sí, que es el primer programa del año al cual ustedes asisten. El primer programa. Y todavía estamos en enero, así que empezamos. Estamos en enero, así que tú tienes esperanza de que repitamos el programa. Que tengamos 10 o 12 programas más. Bueno, pues haremos todo lo posible, haremos todo lo posible. Héctor, el presidente Obama, algunos dicen que está tratando de mantener el crédito, el rédito que le dio el Premio Nobel de la Paz con estas posiciones contradictorias que está asumiendo con Irán, con la posición que asumió con Siria después de haber dicho que iba a atacar al régimen de Assad si se demostraba que había usado armas químicas. Ahora ha rescindido sanciones que le habían sido impuestos al gobierno sirio, al gobierno de Irán, perdón. ¿Está buscando Obama conservar el crédito del Premio Nobel de la Paz o está el presidente Obama, en tu opinión, ser presidente de Estados Unidos? Lo que tenemos que analizar es lo siguiente: ¿cuáles han sido los grandes errores que ha tenido la política de Estados Unidos con respecto a los extremistas islámicos? Empezamos en Afganistán, en que le dimos miles de millones de dólares a los combatientes islámicos que se convirtieron después en los talibanes que derrotaron a los soviéticos para instaurar un régimen totalmente teocrático que convino después al final el ataque a las Torres Gemelas. Cuando vemos el punto de Siria, yo creo que hay un dicho que dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces. Creo que Estados Unidos no puede seguir repitiendo el error de apoyar algo que después se pueda convertir en otra base más de los fundamentalistas islámicos del terrorismo internacional. El problema de Siria fue que llegó un momento que nos dimos cuenta, se dio cuenta todo el mundo, no solo Estados Unidos, que los extremistas islámicos, los terroristas islámicos ligados a Al-Qaeda, estaban ocupando prácticamente todo el espectro de los combatientes al régimen de Assad, y íbamos a crear, con la caída de ese régimen, otro estado terrorista en un lugar que es totalmente volátil. ¿Y en el caso de Irán? En el caso de Irán es otro aspecto distinto. Irán ha tenido siempre y ha sido uno de los grandes defectos de la opinión pública norteamericana, de que Irán no es una cosa completamente compacta. Irán tiene una serie de sectores desde el comienzo de la Revolución Islámica y la República Islámica. En Irán hay sectores moderados, sectores más independientes, sectores más liberales. ¿Y tú crees que el presidente Obama está apostando a esos sectores más liberales? Exactamente, y ha habido cierta... Pero no es un riesgo, perdona Héctor, Alberto, no es un riesgo levantarle las sanciones a Irán sin que Irán haya tomado decisiones claves que de verdad demuestren de que no va a haber progreso en el desarrollo de una eventual arma nuclear? Yo creo que no, yo creo que el riesgo es menor. Aunque yo tengo alguna discrepancia con lo que ha dicho mi viejo amigo, ¿no? Héctor Caraballo. Yo creo que primero Irán es uno de los países más compactos de esa área y del mundo musulmán. O sea, Irán no tiene el tribalismo que vemos en Irak, ni siquiera que vemos en Siria, y que vemos... las divisiones religiosas tampoco que vemos en Siria. Tampoco, o sea que Irán es un fenómeno, es un animal político distinto al resto. Por eso precisamente pienso que la decisión
Es más, hoy mismo Rouhani, hoy hace 48 horas dio garantías de que no le interesaba la bomba. Pero volviendo al inicio, yo creo que el presidente Obama es producto de su tiempo. O sea, es un hombre que viene de lo que es la academia de Harvard, viene de la izquierda americana y tiene un gran logro. Yo creo que el presidente Obama tiene un gran logro político cuando logra ser elegido presidente de esta gran nación y rompe con un fetichismo de que esta era una nación racista. No quiere decir que no haya racismo, claro que el racismo hay en casi todos lados, pero me refiero al racismo americano, era un racismo muy enraizado, era fuerte. El triunfo del presidente Obama, en cierto sentido, para el mundo es un mensaje de decir, este es un país de libertad, este es un país de instituciones. Diciendo eso, hay que decir que el presidente Obama arrastra, y lo hemos visto en su ejecutoria, arrastra ese pecado de la izquierda americana, que también lo tiene la derecha. O sea, no vamos a salvar ni a uno ni a otro. O sea, ese pecado de darle mucha fuerza al Estado, de pensar de que el Estado es capaz de resolverlo todo. Y lo vemos en su seguro de salud. Pero yo, si no te molesta, pero volviendo a Irán, abordar el tema exterior para ir a la política interior. Sí, yo creo que lo de la política de Irán es correcta. Creo que es un riesgo calculado porque Rouhani es de los moderados. Acaba de ganar las elecciones en Irán. Los ayatolás lo están respaldando, porque los propios ayatolás que se mueven de un extremo a otro de su país se dan cuenta del error que cometió Ahmadinejad en llevar a Irán a un extremo de agresividad. O sea, ¿qué necesidad tiene Irán de tener una bomba atómica? Ninguna. En un área en un momento donde el mundo lo que está tratando es de reducir el armamento atómico. Entonces, yo creo que ese paso específico es inteligente por parte del presidente Obama, ese paso específico. Ahora, en cuanto a Siria, esa es otra harina de otro costal. En Siria se han cometido genocidios. Yo creo que la política contra Siria debió haber sido más firme. No estoy diciendo que se debió haber bombardeado a Siria, eso sería otro, porque ya eso se suspendió. Pero yo sí creo que en el caso de Siria se debió haber aplicado una política parecida a la que se aplicó la que se ha aplicado en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, Afganistán, que menciona Héctor, e Irak. Bueno, mira, sin hablar de ocupación militar. Mira, Afganistán e Irak fueron errores del gobierno de Bush. Ese sería otro análisis. Yo creo que el presidente Obama en esos dos lugares está saliendo bastante bien, porque hay que darse cuenta que Irak no es país. Fue un invento de Gran Bretaña, que cualquier política que tú aplicas ahí es peligrosa. El retirarse creo que es beneficioso. Retirarse de Irak, dice Héctor Alberto, que fue beneficioso. La situación de inestabilidad que está viviendo Irak, constantes bombas, constantes conflictos internos, no se pudo haber evitado si Estados Unidos hubiera dejado allí o hubiese procurado que Naciones Unidas hubiese enviado allí un cuerpo de paz para evitar esa desestabilización que puede generar una crisis mayor. El problema de Irak surge por la guerra de Irak y surge en la forma que se desarrolló la guerra, porque inclusive si se hubiera desarrollado de una forma más inteligente, el ejército iraquí se hubiera quedado funcionando y se hubiera evitado lo que vino después. Es decir, en Irak creamos un vacío que fue ocupado por los chiitas y por Al-Qaeda. Sí, esa es una de las mayores críticas que se le hace a Rumsfeld y al presidente Bush. Es decir, sin descontar que Hussein era un hijo a la usanza o a la hechura de la CIA, ¿eh? O sea, que nosotros creamos a Hussein, o Estados Unidos creamos a Hussein. Y es decir, la guerra de Irán contra Irak, que fue una guerra enorme, inmensa, en que 10 murieron años y cientos de miles de fue algo para hacer un detente con respecto a la guerra, esta última guerra en Irak fue todo lo contrario. Pero el presente, ahora en este momento hay mucha desestabilización. Hay una gran cantidad de bombas constantemente explotando, están muriendo muchos civiles. Lo único que se puede hacer es presionar, que parece que la presión no es muy buena, pero quizás con la política ahora que se está llevando con Irán, porque al fin y al cabo tenemos que una de la primera gran terrible consecuencia de la guerra de Irak fue que los chiitas dominan la política
de ese país. Es decir, lo primero que hay que hacer es tratar de que el Maliki tenga una política más positiva con respecto a los sunitas. Una política nacional y no sectaria. Exacto, porque él es el que ha propiciado que Al-Qaeda y los terroristas estén utilizando a los sunitas como lo utilizaron a raíz de terminar la guerra con respecto a tratar de desestabilizar el gobierno. En ese sentido, quizás uno de los posibles logros de esta nueva política con Irán sea eso mismo, de que quizás Irán medie en el conflicto iraquí, porque ya tiene poder dentro de Irak, porque los chiitas son los que dominan el gobierno iraquí, y pudiera ser algo positivo. Quiero ir a una cosa que creo que es interesante, los que nos están viendo. Cuando yo me refería al problema de la heterogeneidad de Irán, no me refería a eso que estoy de acuerdo contigo, que es un país sólido con respecto a al hecho ¿Tú te referías a facciones políticas? Sino a los problemas políticos. Es decir, nosotros hemos entendido a Irán como algo totalmente, como una especie de tiranía teocrática. Sí, en eso, y no, hay muchos factores. En eso estoy de acuerdo contigo, no, y en Irán hay espacios políticos que no existen en otras sociedades árabes. Mira, un caso. Hay espacios y movimientos políticos. No nos olvidemos que la tesis, que yo creo que es una tesis correcta de Biden cuando compitió para ser candidato presidencial por el Partido Demócrata en cuanto a Irak, era que Irak no era un país, y yo estoy de acuerdo, no es un país, sigue no siendo un país, porque Irak lo controlan tres unidades étnicas separadas totalmente, los chiitas, los sunitas y los kurdos. Étnicas y religiosas. Y después los kurdos del norte. O sea, Irak realmente son tres países, fue un invento británico, como tantos otros de la Gran Bretaña, que hay que agradecerle, ¿no? Porque querer controlar el país también un invento, fue Hussein, fue un invento. Entonces, esos inventos al final salen mal. ¿Tú sabes por qué salen mal? Porque hay cuestiones ancestrales que nadie puede controlar. Porque rompes con el derecho natural que tiene el ser humano de elegir a sus gobernantes. Y que es un ejemplo de que no entendemos, a veces la política internacional de Estados Unidos no entiende la realidad de algunos lugares. Con Irak no hay política, con Irak no hay política. Divide el país en tres partes, dale a los kurdos. Pero tal parece que tampoco hay política con Afganistán, porque constantemente, y no solo con el gobierno del presidente Obama, también con el gobierno del presidente Bush, vemos a Karzai, el elegido tanto por Bush como por Obama para dirigir los destinos de Afganistán, que constantemente le está creando crisis a este país. Uno de los gobernantes más corruptos de toda esa área es Karzai. Entonces, pero mira, pero yo te diría que un ejemplo todavía peor es el de Arabia Saudita. De Arabia Saudita. Pero Arabia Saudita no fue puesto en el poder por el gobierno de Estados Unidos. Yo lo sé, perfecto. Estamos hablando de Karzai, un hombre que puso Estados Unidos. La comparación no viene en caso. Arabia Saudita es un país sólido, estable, a pesar de que coincidamos con a lo que voy es lo siguiente, no es que no me dejaron hablar los dos. El problema es el siguiente, Arabia Saudita es un caso también contradictorio. Supuestamente es nuestro aliado. Sin embargo, de Arabia Saudita sale el dinero con el que se nutren las madrazas, que son los centros en que se crea el terrorismo. Los grupos terroristas más fuertes. De Arabia Saudita, es decir, es un amigo. Pero Irán sigue alimentando, Héctor, Irán sigue alimentando a Hezbollah y sigue sosteniendo, por declaraciones de propios altos funcionarios de diferentes gobiernos europeos, sigue sosteniendo a Hezbollah, que ayuda a Assad, y sigue sosteniendo al gobierno de Assad. Que ayuda a Siria. A Siria, al gobierno de Assad. Pero acuérdate que el problema es ese, que en el contexto de la lucha en todos esos grupos, el Hezbollah no está ligado a los terroristas islámicos, a Al-Qaeda, son enemigos. Y entonces Irán, los que están apoyando mucho a la mayoría de los cristianos sirios, no es que simpaticen con la dictadura siria, pero que lo consideran le da estabilidad, eso lo hemos conversado en otros programas. Le da estabilidad. Es decir, es un problema de que se reúnen tantos elementos distintos que no es fácil la situación. Lo peor que hace Estados Unidos e Inglaterra con el mundo musulmán es querer controlarlo. Yo creo que el mundo musulmán tiene que ser capaz en un momento determinado de darse cuenta de todo ese rollo desintegrante que tienen, Alberto, y resolverlo. Son ellos los que tienen que resolverlo, no nosotros. Tanto pueden desestabilizar al resto del mundo. Mira, perdona, estoy de acuerdo. Yo hago una pregunta, antes de caer en política interior de Estados Unidos, que es el plato fuerte y el tiempo lamentablemente corre. Yo quiero hacer una pregunta, Alberto. ¿Fracasó el presidente Obama con su política con Egipto?
El presidente Obama viajó a Egipto, dio un discurso de que no había conflictos de civilizaciones, que había que tratar de resolver los problemas. Habló en la Universidad del Cairo. En ese momento era Mubarak, el dictador de 30 años, que es de hecho reconocido por Obama. Es derrocado, viene Mursi es derrocado y ahora viene una nueva constitución donde todo parece indicar que de nuevo los militares retornan al poder en Egipto. ¿Fracasó Estados Unidos en esa política? ¿Tú sabes dónde fracasa Estados Unidos? Y es un poco lo que dije anteriormente, o un mucho. Querer, pretender manejar la política de un país. Nosotros no podemos ser ni los maestros, ni los presidentes del mundo, ni los primeros ministros. El mundo tiene que buscar su camino. Su propio ritmo. Claro, si tú analizas la historia de Egipto, en toda su etapa de modernización, ¿quiénes son los que han manejado? Los militares desde nacer. Es más, hay una concepción, la famosa bronca de nacer con los comunistas en Egipto, porque los militares tienen una filosofía distinta. Entonces, bueno, si ese es un país militarista, ¿por qué nosotros vamos a querer imponer, aunque nosotros tengamos fe en la democracia? Mira, nosotros no somos nadie para imponer, igual que en el caso de Irán, en el caso de Irak, cada uno tiene que trazar su política y buscar la mejor fórmula de resolver sus problemas. Estoy de acuerdo con Alberto, Y fíjate si es así que en estos momentos, con respecto a la Constitución que se votó ahora y el apoyo que se le está dando, porque al fin y al cabo se le ha seguido dando el apoyo al gobierno militar, Estados Unidos en ese sentido hizo una posición más pragmática, porque hay que, como dice Alberto, hay que estar consciente de que nosotros no podemos cambiar sociedades, sino tenemos que ayudar a cambiarlas. Nuestra meta debe ser que haya más democracia en los países árabes, pero no determinar cómo puede ser. ¿Cómo puede llegar a esa El democracia? ejemplo de Libia, ¿cuánto nos gastamos en Libia? Ahí está. Y hoy Libia, yo no sé si es mejor o peor, pero es muy parecida a la Libia de Gaddafi, muy parecida, es una anarquía, la situación es muy regular. ¿Hay democracia en Libia? No hay democracia en Libia. ¿Hay democracia en Irán? Bueno, tal vez sea el país de toda esa área más democrático, me refiero al país de los ayatolás, a pesar de toda la influencia religiosa. Mira, el papel de la mujer en las universidades iraníes es enorme. El porcentaje de mujeres que se gradúan en Irán es enorme, no tiene comparación con ningún Libia se está pareciendo en cierta medida a lo que fue en su momento Somalia y que todavía sigue siendo, o sea, un gobierno de señores de la guerra que se distribuyen en determinadas áreas del país. Y ya que estamos hablando de Libia y como parte de la política interior, el último informe en el cual responsabilizan al Departamento de Estado, Héctor, por lo que aconteció hace aproximadamente un año en Libia, que ocasionó la muerte de un embajador y otros tres funcionarios estadounidenses. Bueno, mira, ahí hubo una serie de errores, que eso ya se ha comprobado en todas las investigaciones, que parten desde el mismo embajador, que no debía haberse metido en el consulado de Benghazi. Él se consideraba y era un héroe en Benghazi. Ahí es donde él estuvo. Era un amigo del pueblo libio. Exactamente. Y en Benghazi sobre todo, porque ahí fue donde él estuvo todo el tiempo de la guerra civil. Entonces, primero hubo un error de parte personal de él, porque ahí no había condiciones para estar metido ahí. Segundo, hubo problemas de inteligencia o problemas tácticos, problemas del Departamento de Estado. Ahí hubo un cúmulo de cantidad de problemas. Ahora bien, eso se llevó como un problema político, como desgraciadamente se está llevando todo. ¿Y no es un problema político? ¿No es un problema político que en principio se dijera que todo había sido consecuencia de una película, de un documental en el cual se hablaba mal de Mahoma y que no era un plan planificado por los terroristas? Eso se hizo inmediatamente como algo automático. Y se siguió diciendo varios días, no inmediatamente. No, eso se demostró y se habló bien claro en el debate entre el presidente y Rommel de que solamente duró 2 días. Y inmediatamente el presidente mismo dijo que lo que había sido. Es decir, el problema de todo esto es que con respecto a este desgraciado incidente, se ha querido comenzar a desarrollar toda una campaña política previendo la posible aspiración a la presidencia de este país de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, más nada, eso es lo que hay. Desgraciadamente estamos viviendo en un país polarizado y con un concepto de la política. Los errores políticos se pagan. Mucho tuvo que pagar sus errores. Los errores políticos se pagan. Perfecto.
Héctor, ¿qué tú opinas de eso? No, yo pienso que los errores se pagan. Creo que Hillary va a tener que vivir con ese trauma y por supuesto los republicanos van a utilizarlo como un error de 48 horas, es cierto, pero en 48 horas dijeron una versión muy contradictoria. Decía no, un funcionario decía una cosa, no solamente contradictoria, decía sino que no era real. Por supuesto que Hillary tiene un argumento. Pero no fue una mentira bien puesta, fue una mentira en la cual cada funcionario daba su versión. Pero te voy a decir una cosa, vamos a analizarlo ahora sin al día anterior. Y no digas sin apasionamiento porque No, vamos objetivamente con respecto a lo que pasó. Ya sabemos lo que pasó, que fue, ya lo dije al principio, son una cantidad de errores de todo el mundo. No es eso. Al día anterior había comenzado en Egipto las manifestaciones por el problema del dichoso video. ¿Es o no es? Sí, es cierto. El ataque no es un ataque sui generis. Primero, nadie se lo ha atribuido. Entraron y no fueron no fueron a matar a nadie, al embajador ni a nadie. Lo que le metieron los bombazos, le tiraron la bomba y se fueron. Porque fíjate si fue así, que el embajador no muere por ningún disparo y nadie mata al embajador. Él se mete junto con su ayudante en un cuarto de seguridad y el humo se le mete y se ahoga. Los vecinos de la embajada son los que sacan al embajador, los vecinos, señor, los laicos, la gente que vivían por ahí, tratan para salvarlo y el hombre se muere. Es decir, que eso no es las características. Tienen que aceptarme que no es el tipo de característica de un ataque terrorista que va a destruir y a matar a una determinada persona. No, pero ese no es el problema. El problema no es ese. El problema es que la primera versión que da el Departamento de Estado, y eso se le atribuye a Hillary Clinton, por eso va a ser una pequeña sombra que la va a perseguir en la campaña si se postula. Es una versión que aunque ellos se apoyen, ese va a ser el argumento que fue una versión que le da a la inteligencia, que le da a la CIA, lo cual es verdad también. Pero el argumento es falso. Entonces, bueno. El problema es la desinformación. Nosotros suponemos que tenemos el servicio de inteligencia más capaz del mundo, con los mayores recursos del mundo. Ayer mismo estaba leyendo yo en los medios de que los Estados Unidos han creado un aparato, un equipo, que neutraliza toda señal de radio y toda señal telefónica en un área determinada para impedir que un artefacto explosivo sea detonado por una onda. O sea, es un equipo tecnológico que los rusos le están pidiendo a Estados Unidos para utilizar en Sochi. Sí. O sea, tenemos toda esa sofisticación y cometemos esos errores. Pero es que ya se sabe que aún con toda esa sofisticación es imposible prever las cosas porque, como viste hace año y medio o 2 años o año y medio, en un maratón en Boston vienen 2 imbéciles que están con una serie de traumas personales y familiares, fabrican ellos mismos una bomba artesanal y cometen un acto terrorista horrible. Así que tú no puedes nunca, a pesar de toda la técnica que tenga un país, que la de Estados Unidos es la más avanzada, tú no puedes evitar esas cosas. Estamos conscientes de eso, Héctor, pero tampoco podemos disculpar el número de errores que se cometen uno tras el otro en estos días, y lamentablemente el tiempo se acaba, un número de oficiales graduados para utilizar armas nucleares fueron descalificados porque se estaban testeando las respuestas. O sea, hay como una desidia, una negligencia que tú la ves que se está extendiendo en muchas partes. O sea, eso tampoco se puede justificar. Que eso lo informan los cables. Pedro, este país es el principal centro de todos los intentos terroristas, de todos los ataques del mundo, porque es el principal país y es el que tiene más enemigos. Sin embargo, si tú te pones a analizar los actos terroristas que se han podido cometer contra este país en los últimos años, no se han realizado. La negligencia y la desidia. Hace unos días atrás, el hombre que asesinó a un número de personas en una base naval fue porque el clearance que le entregaron no estaba completado. O sea, hay como que falta cierto tipo de autoridad, cierto tipo de control. Ese es el error humano que siempre va a haber. Nos quedan 2 minutos. No, yo ahí no creo que este país lo mueva la desidia. Yo creo que Estados Unidos está demostrando todo y tú lo mencionaste, todo un desarrollo tecnológico, sí. No solamente en el aspecto de inteligencia, vemos todo este escándalo con las escuchas y todas las posibilidades que tiene Estados Unidos de ser el oído del mundo, o sea, de escuchar a todo el mundo. Yo creo que este país
el desarrollo de la industria petrolera con el tracking, el desarrollo de la inteligencia, la tecnología, la formación técnica de Estados Unidos. Yo creo que este país va camino a seguir siendo por mucho tiempo la primera potencia, y lo que sí tiene que regular son aspectos éticos bien importantes, como el que acabamos de ver o que estamos viendo con las escuchas que ha violado la primera enmienda, la cuarta enmienda, y ahí está el presidente Obama queriendo defender lo indefendible. En eso incide, Héctor, desde mi perspectiva, la falta de disciplina de los funcionarios. O sea, hace unos días un general de 2 estrellas fue destituido, cambiado de cargo porque estaba borracho en un viaje a Rusia. Pedro, 2 minutos. Este país, la característica de Estados Unidos es aceptar sus errores e ir más allá de sus errores y rectificar sus errores. Es decir, la historia de este país durante todo el tiempo de su vida. Estados Unidos tiene esa capacidad, lo ha tenido históricamente y lo va a seguir teniendo. En estos momentos Estados Unidos tiene todas las condiciones para mantenerse, para desarrollar todavía más, como dice Alberto, y para poder tener, y estamos viendo que el siglo XXI sea nuevamente un siglo americano. Eso es una cosa que le falta, que creo que puede venir con este acuerdo del presupuesto, que los dos partidos, porque este es un país de 2 partidos, entiendan que la política es una conducción de entendimiento, es una conducción de buscar balances. Lo que fue durante décadas. No, pero cada día más, porque la economía no se rige por el criterio de la extrema derecha de que el Estado no participe, ni por el extremo de la izquierda. La economía es un balance de empresa privada con fiscalización del Estado, con estímulos del Estado. O sea, es todo un balance. Yo lo que creo que es fundamental para nosotros como ciudadanos de este país y para el resto del mundo, que este país mantenga el liderazgo. Porque la otra alternativa mundial, la más próxima a este país, es China. Y realmente China es contraria en su manera de pensar y de actuar a lo que nosotros nos hemos formado y en lo que nosotros creemos. Pero yo creo que lo va a mantener, Pedro. Mira, yo creo que eso es fundamental, y por eso hay que defender este país y hay que, detectar sus errores, porque se presenten, hacerlos conocer para poderlos rectificar. Estamos viendo en el problema político, estamos viendo que ha habido síntomas en los últimos meses de una participación bipartidista en la Vamos a tener otra conversación similar a esta próximamente. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Gracias a Alberto Müller y a Héctor Caraballo por haber estado acá. Y recuerden, como decía José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puedo ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación.